Y así dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Oremos. Padre, te pedimos que tú vengas y hable a nuestro corazón, que tú hagas que tu ley, tu palabra sea nuestra delicia. Te pido que bendigas este tiempo aquí, que tú hables a nosotros para que cambiemos y seamos más parecidos con tu Hijo Jesús día tras día, para tu gloria, no para nosotros. En nombre de Jesús te oramos. Amén. La madrugada del 26 de octubre de 1859, un barco de vapor llamado Royal Charter navegaba desde Melbourne rumbo a Liverpool. Iba lleno de pasajeros, muchos de ellos regresaban de las minas de oro de Australia, con auténticas fortunas cocidas en el interior de sus abrigos, cuando una de las peores tormentas del siglo se desató sobre el mar de Irlanda. El capitán echó el ancla, en realidad echó dos, una a bombor y otra a estribor. Si tú no sabes de qué bombor y estribor, es la derecha y la izquierda del barco. Intentaba sujetar el barco al fondo del mar antes de que el viento lo arrastrara contra la costa de Gales. Los marineros sintieron que el metal cedía en el fondo y las anclas no estaban sujetando el barco. Poco después de 1 de la madrugada, la cadena de bombor se rompió. 1 hora más tarde también se rompió la de estribor. Cortaron los mástiles para intentar que el viento no hiciera tanta resistencia y no llevara el barco, pero no sirvió de nada. El barco fue arrastrado contra las rocas y quedó destrozado. Más de 450 personas murieron aquella noche. Tenían una ancla, la verdad 2, y aún así se perdieron, porque la cuestión nunca ha sido simplemente tener una ancla. La verdadera cuestión es dónde está sujeta y si será capaz de resistir cuando llegue la tormenta. Todo ser humano vive anclado en algo, en una esperanza. Nadie atraviesa la vida sin poner su esperanza en alguna cosa o en alguien. Y mientras el mar está en calma, cualquier ancla parece funcionar. El problema solamente se hace visible cuando llega la tormenta. Durante estos últimos meses hemos recorrido esta carta de Pedro. Hemos visto que Pedro escribe a peregrinos elegidos y dispersos, sostenido por una esperanza viva que nace de la resurrección de Jesucristo, y llamados a perseverar con alegría en medio de las pruebas.
hemos visto que aquellos hermanos de Asia Menor, aunque nunca habían visto a Cristo, ya lo amaban. Creían en Él y se alegraban con gozo inefable y glorioso. También hemos visto que esta misma salvación fue investigada diligentemente por los profetas y que los ángeles contemplan con asombro. 12 versículos que leímos de gracia derramada sobre nosotros, gracia que sostiene al creyente en medio de los retos. Y todavía ninguna exigencia fue presentada hasta ahora, solamente gracia siendo derramada sobre nosotros. Pero hoy, en el versículo 13, Pedro cambia el tono. Dos palabras marcan el giro en toda la carta. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y lo primero que Pedro manda hacer es esperar. ¿Cómo así? En mi Biblia está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y por tercero, esperar. Pero en el original, el verbo imperativo es esperar. Y la manera por la cual esperamos es ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Entonces, la orden es esperar por completo en la gracia. Esperar en la gracia es la orden que tenemos en el original. Y los otros dos verbos que tenemos están como participios de este verbo principal. Como la manera de esperar es ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Y aquí quiero decir una cosa, antes de entrarmos en los puntos, es una pregunta que tú necesitas contestarla en tu corazón. ¿A qué roca está sujeta tu ancla? Porque la esperanza anclada en la gracia de Cristo es lo que sostiene una vida santa en tierra extranjera. Esta es la frase del sermón. Porque la esperanza anclada en la gracia de Cristo sostiene una vida santa en tierra extranjera. Y veremos esta verdad en 3 puntos. Si te gusta apuntar y ordenar cómo vamos a estudiar este texto, cómo va a ser la predicación, voy a decir los puntos y los versículos, así tú puedes saber exactamente en qué punto estamos hablando. En primer lugar, en el versículo 13, vamos a estudiar el primer punto, el ancla de la esperanza. El segundo punto va a ser el fruto de la esperanza, que vamos a ver de los versículos 14 hasta 17. Y en tercer lugar, vamos a ver el precio de la esperanza. Entonces, si tenemos que poner un título en este sermón, va a ser el ancla, el fruto y el precio de la esperanza. Y esta parte vamos a ver, la última parte vamos a ver de los versículos 18 y hasta 21. Y vamos a estudiar más este primer punto, por tanto, el ancla de la esperanza, donde descansa. Por tanto, Pedro comienza este versículo con una bisagra. Todo lo que va a pedir ahora está colgado en todo lo que acaba de decir. En los versículos 3 a 12 vimos las maravillas de Dios que Dios hizo, nos generó para una nueva esperanza, nos reservó una herencia que no puede corromperse, que no se marchita, nos guarda por su poder, nos dio una salvación que los profetas investigaron y los ángeles anhelan contemplar. 12 versículos de pura declaración. Sois extranjeros, elegidos, salvados en Cristo. Y ahora, y solo ahora, viene a pedir este primer imperativo de toda la carta. Y Pedro no dice, haced para recibir. Él dice, habéis recibido, por tanto, vivid así. Y como hablé antes, el primer mandamiento aquí es esperar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, son el modo de esperar en la gracia que tenemos en Cristo. El primer mandamiento del cristiano en esta carta no es hacer algo por Dios, es esperar algo de Dios. Pero ¿qué esperanza es esta? No es la esperanza popular de espero que no llueva hoy, o en Sevilla espero que llueva un poco hoy, o espero que el clima
el tiempo esté un poco mejor, o espero que algo salga bien, que España gane el mundial, o cosas así. No es de esa esperanza que estamos hablando. Esos son deseos, no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es la certeza con fecha futura. Es tan firme que el autor de Hebreos, en Hebreos 6:19, la llama de ancla de alma. Niños, ¿ustedes saben para qué sirve una ancla? El ancla no se usa para frenar. Yo pensaba que la ancla servía para frenar el barco en movimiento, pero no sirve para eso. Sirve para sostener la embarcación parada, sostener el barco cuando el viento quiere arrastrarlo. Y Pedro está diciendo aquí cómo debemos esperar, que debemos anclar nuestra vida en la gracia de Cristo. Y la manera que hacemos esto es ceñir los lomos de vuestro entendimiento en primer lugar. Literalmente significa ceñir los lomos de la mente. La imagen que viene es la de las vestiduras de aquel tiempo, túnicas largas que tenían hasta los pies. Y ceñir las vestes eran usadas cuando tenían que luchar, cuando tenían que correr, o tenían que hacer alguna actividad laboral. Entonces, ¿qué hacían? Cogían las vestiduras y ponían como en los cinturón. Traían hasta aquí, pasaban por detrás y ponían en el cinturón. Y así tenían más movilidad. Y de esta manera, para trabajar, correr, luchar, el hombre recorría las puntas de la túnica y las sujetaba en el cinturón. Y hay una noche que leímos hoy, antes, en el principio del culto, en la Biblia, en que Dios mandó a su pueblo entero incluso comer así, con las vestiduras ceñidas, con los lomos ceñidos, listos para acción. Entonces, todas las veces que ves en la Escritura, ceñir los lomos, es decir, esté tú pronto para acción. O que Pedro está diciendo es, la manera que ustedes esperan en la gracia de Dios es estando listos para actuar. Estando listos en vuestro entendimiento. Y en Éxodo 12, la noche de la Pascua, que dice, la comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro bastón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque en aquella noche vendría el rescate, y cuando viniera, el pueblo tenía que estar listo para partir. Israel cenó de pie, vestido para viajar, con la puerta marcada, comiendo en esclavitud por la última vez y esperando la libertad en cualquier momento. Aquella noche nadie podía decir, terminaré unas cosas más y luego saldré de Egipto. Nadie podía responder, espera un momento, aún no he cogido mi pasaporte. Mis maletas no están listas. No, el pueblo comió con los lomos ceñidos porque la liberación estaba justo en el umbral. Pedro toma esta escena y la cuelga en nuestra mente. El cristiano vive de esta manera. Nosotros somos pueblo que aún vivimos de este mundo, pero pronto vendrá Jesús para nos rescatar. Entonces, Pedro dice, así como el pueblo de Israel estaba listo para salir de Egipto, esté vosotros también. Con los lomos ceñidos, con las maletas listas, no con la túnica de los pensamientos arrastrando por el suelo, dispersas en las preocupaciones de esta vida, enredada en las ansiedades de esta vida, atrapada en el scrolling de nuestros móviles y mil voces que hablan con nosotros. No, sino con la mente recogida, sujeta al cinturón de la verdad, lista para aquel día en que aparezca nuestro Redentor. Guarda esta escena de la Pascua porque vamos a volver a ella más adelante. Y además de esperar con ceñidos de entendimiento, Pedro nos dice que debemos esperar siendo sobrios. Sed sobrios. ¿Y qué es la sobriedad? La sobriedad no es cara seria, es lucidez. Es la mente que no se embriaga, ni de vino, ni de pánico, ni de promesas que el mundo hace, ni de entretenimiento.
ni diciere, ni embriagados de política. El sobrio ve las cosas en su tamaño real, las amenazas en su tamaño real y la gracia en su tamaño real. E essa esperança deve estar anclada em Cristo, em la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Fijaos en el tiempo del verbo, se os traerá. No es una gracia que tal vez venga. Ya ha salido, está en camino. El día en que Cristo se revele, llegará a nuestras manos esa gracia. Ya tenemos y tenemos aún más. Y fijaos en que lo viene, es más gracia, no salario, no premio por buen comportamiento. Poderíamos esperar que Pedro dijera, esperar la recompensa que ustedes han merecido. No, al final de la vida lo que necesitamos, al final de la vida cristiana nos espera lo mismo que había en el principio, gracia. De punta a punta vivimos de favor inmerecido. Porque cuando lleguemos ante el Señor para comparecer ante su tribunal, necesitamos estar revestidos y cubiertos de gracia. No como aquellos que dicen, pero Señor, en tu nombre yo hice eso y aquello, en tu nombre yo expulsé demonios, en tu nombre yo hice esto, aquello. No, tú vas a necesitar de gracia porque todos nuestros actos son trapo de inmundicia. Entonces pregunto, cristiano, ¿dónde está anclada tu esperanza? ¿Dónde está anclada tu esperanza, cristiano? ¿Quieres saber dónde está anclada tu esperanza? Hay una prueba muy simple, muy sencillo. ¿Qué roba tu paz? Aquello cuya pérdida o cuya simple amenaza de pérdida desestabiliza tu corazón, es allí donde está sujeta tu ancla. Si la noticia de que un contrato no se renueva te hunde, tu ancla está en empleo. Si un resultado del examen dice que tienes una doença, una molestia, y eso te deshace, tu ancla estaba en la salud. Si la salud de tus hijos o incluso el miedo de perderlos os lance a una desesperación sin esperanza, tal vez vuestra ancla esté incluso en la herencia que el Señor os da, pero no en Él. Si la opinión ajena te gobierna, tu ancla está en la aceptación. No porque empleo, salud, familia y amistades sean malos, son dones de Dios. Pero ninguno de ellos fue hecho para sostener el peso de un alma. Toda ancla sujeta a cosas perecibles arrastra en la primera tormenta. Padres y madres, el texto nos pide que améis menos a vuestros hijos. El Señor nos dio estos hijos para que amemos, protejamos ellos, los pongamos en la disciplina del Señor, que oremos por ellos. Pero Pedro nos recuerda que ni siquiera los dones más preciados pueden ocupar el lugar de Dios. Cuando el temor por nuestros hijos se convierte en una desesperación ajena a Dios, el corazón revela que el don ha comenzado a soportar un peso que solo el dador puede sostener. Y ahora, ¿cómo cambiamos esta ancla de lugar? Seguro que no es por fuerza de voluntad cerrar nuestros ojos apertaditos y decir, cambia, cambia. No, el ancla se mueve por los medios que Dios dio. Muy sencillo, la palabra leída y predicada, la oración, la mesa del Señor, el día del Señor. Cada domingo es Dios reubicando nuestra ancla, soltándola de las arenas movedizas de la semana, de las redes sociales y sujetándola de nuevo en la roca. Porque, acuérdate, la esperanza anclada en la gracia de Cristo sostiene una vida santa en tierra extranjera. Y así vamos para el segundo punto. El fruto de la esperanza y lo que produce. Vamos a leer otra vez más los versículos 14 hasta el 17. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando em vuestra ignorância, sino como aquele que os chamou é santo, sed também vosotros santos em toda a vuestra maneira de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque eu sou santo. E se invocais por Padre a aquele que sem acepção de personas juzga según a obra de cada uno, conducíos em temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como hijos obedientes. Detenemos um tempo em esta palavra antes de qualquer outra. Hijos. Pedro não disse obedecer para ser hijos. Ele disse, sois hijos. Agora vivi como quem lo es. La identidade de cristiano vem antes del mandamento. Nenhum niño obedece para ser adotado. Obedece porque já tem padre. Se invertimos esta ordem, destruímos todo o evangelho. Destruímos o evangelho e transformamos a casa del Padre em um processo seletivo. Pedro não inverte. Primeiro versículo 3 de 1 de Pedro. Ele nos regenerou. Luego, el versículo 14. Como hijos, vivid así. E como viven os hijos? Primeiro, dije Pedro, no os conformei a los deseos que antes teníais, estando em vuestra ignorância. A palavra usada aqui é a mesma de Romanos 12:2. No os conforméis, no toméis forma. A imagem que tem que venir em nossa mente é de um molde que pressiona desde fora e imprime sua forma em todo o que entra nele. E o mundo tem um molde. Não pide permiso, simplesmente pressiona e pressiona e pressiona por la repetição, por la costumbre, por el... Todo mundo lo hace assim. E esse argumento é muito antigo e eficaz. Todo el mundo lo hace. E quando eu usava com minha madre dizendo, mamá, todo mundo lo hace, ela dizia, tu não eres todo mundo. E desde quando a costumbre é a medida de lo correcto? Desde quando a costumbre, el comum, é a medida de lo correcto? Si todos mienten los impuestos, la mentira se convierte en verdad. Si todos desprecian el domingo, el desprecio se convierte en piedad. El domingo deja de ser santo por eso. La costumbre mide lo que es común. Solo la palabra de Dios mide lo que es bueno. Y el Hijo de Dios aprende a distinguir una cosa de otra. Y nota la delicadeza pastoral de Pedro. Quando aún estáveis em vossa ignorância, não humilha seu passado, lo explica. Viviais assim porque não conhecias outra coisa, pero agora conheceis. Volver ao molde antigo seria fingir uma ignorância que já não tenéis tu. Luego añade, sino como aquele que os chamou é santo, ser também vosotros santo em toda vuestra maneira de vivir. Em todo. A santidade que Pedro predica não é um compartimento da vida. O domingo é santo, mas o lunes já é secular. A oração é santa, mas o contrato de trabalho é uma coisa diferente, é aparte. Aqui não. Não, Pedro está falando de santidade em todo. Todo o que hacemos, que vivimos, que temos que viver de maneira santa, como hijos de Deus. Alcança tua renda, tu dinheiro, tu língua, tu mirada, tu descanso, tuas relações, tu móvel, tus conversações, todo. Isto implica perguntar-se: revela esta conversação que estou tendo de quem sou hijo? Revela esta compra que estou fazendo, que sou estrangeiro de passo? Demuestra esta maneira de que trato a minha esposa, a meu esposo, a meus filhos, a meus hermanos, que pertenezco eu ao Padre Santo? Lo que hablo de mi hermano quando ele não está presente, revela de quem sou hijo? Pedro não chama a igreja a uma santidade abstrata, sino a uma santidade que se manifesta em la renda diária, em la mesa, em el trabalho, em el dormitorio, em el uso del móvil,
y en el modo de hablar. ¿Y cuál es la medida de santidad? No el creyente más dedicado de la iglesia, no el pastor, el anciano, no la tradición, pero porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Pedro ni siquiera apela para su propia autoridad apostólica. Él abre el libro de Levítico y dice, sed santos porque yo soy santo. La medida de santidad del cristiano es el carácter del Padre. Esta es la medida de santidad. Estoy seguro que vosotros habéis visto a la escena de un niño haciendo escándalo. ¿Alguna vez en tu vida tú has visto eso? Gritando, derribando, respondiendo, atormentando la vida de todos a su alrededor. ¿Alguna vez en la vida has conocido un niño así? Y por la cara que algunos de ustedes pusieron, creo que están incluso reviviendo este momento. Y lo primero que viene a mente cuando vemos algo así, cuando vemos esa escena es, ¿quién es el padre de este niño? ¿Quién es la madre de este niño? El comportamiento del hijo levanta inmediatamente la pregunta sobre el padre. Y el contrario también es cierto. Cuando ven un niño educado, amable, que trata a los demás con amor, que actúa con justicia incluso cuando nadie está mandando. Las personas miran y preguntan lo mismo, pero ahora con otro tono. ¿Quién son los padres de este niño? El hijo es la pregunta y el padre es la respuesta. Pedro está diciendo exactamente eso. Cuando Dios ordena, sed santos porque yo soy santo, el Padre está diciendo que vean en vosotros de quién sois hijos. Nuestra santidad no es una vitrina para nosotros mismos, pero apunta a quién es nuestro Padre. Entonces el versículo 17 añade algo que a la primera vista parece desentonar. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Padre y juez. En la misma frase, pero sin contradicción. Nos gusta separar o la intimidad o la seriedad. No, Pedro une. El Dios que nos deja llamarlo Padre es el mismo que no hace la vista gorda, que no tiene favoritos, que pesa las obras de cada uno. Y no temáis, hijos, para vosotros este juicio no decide la sentencia. Cristo ya cargó en la cruz. Vuestras obras no comprarán el veredicto, manifestarán de quién son hijos. No hace las cosas para que obtengas la salvación. Eso no puede hacer. Cristo cargó tu pecado. Pero tus buenas obras, tu santidad, tu manera de actuar va a revelar de quién es hijos. Entonces, ¿qué temor es este entonces? No es el pavor del condenado ante el verdugo. Este temor que Cristo llevó en la cruz. Es el temor del hijo ante el Padre que ama. El miedo, no del castigo, sino de entristecer al Padre. Quien ha amado de verdad conoce ese amor, no paraliza, purifica, porque la ley del Señor es la delicia del cristiano. Cristo cambia nuestro corazón para mirarmos a su ley y termos en ella nuestra delicia. Y todo eso durante el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro no nos deja olvidar que estamos aquí solamente por un tiempo y que aquí no tenemos residencia permanente. Sois residentes temporales, extranjeros con documentos provisionales. Vuestros papeles definitivos no se expiden aquí. En esta tierra, hermano, comes con los lomos ceñidos, porque el Señor viene y nuestra liberación está cerca. Y el extranjero que se olvida que es extranjero, comienza a adoptar las costumbres locales como si fuera la patria. La santidad es eso. ¿Quieres definir qué santidad es eso? La negativa de naturalizarse en un mundo que no es nuestro destino. Pero ¿qué hago yo cuando caigo? ¿Te acuerdas que aún sois un peregrino en guerra? No corráis lejos del Padre, corred hacia Él. La santidad cristiana no es la vida de quien nunca tropieza. Es la vida de quien
ya no llama hogar al pecado, que ya no corre para sí el molde del mundo y ya no huye del Padre cuando necesita perdón. Pero yo sé que esta lista puede ser con corazón. No os conforméis, sed santos en todo, vivid en temor. ¿Quién puede? ¿Quién puede hacer eso? Acuérdate de una cosa, no sois llamados a estar solos. El mismo Espíritu de Dios santificó, nos santifica y obra en nosotros. Si el sermão terminar aqui, saldrías por la porta cargando un peso, no una esperanza. Pero Pedro no ha terminado. Aún tenemos más. Y hay una palabra en el versículo 18 que sostiene todo este peso. Sabiendo. ¿Sabiendo qué? Eso es lo que vamos a ver ahora en el punto 3. Pero antes de entrar en el punto 3, no te olvides que la esperanza anclada en la gracia de Cristo sostiene una vida santa en tierra extranjera. No en tus obras, no en tu propia vida, no en tus hechos, pero sí anclada en la gracia de Cristo. Y aquí vamos al punto 3. Vamos a leer otra vez el versículo 18 hasta el 21 y hablamos del punto 3, el precio de la esperanza. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Esperad vigilantes, sed santos, vivid en temor, sabiendo que toda la vida cristiana se apoya en Cristo, en su muerte y resurrección, y la viva esperanza que tenemos en Él. No en nuestro esfuerzo, no en tu esfuerzo, no en tu talento, no en tu temperamento religioso, pero solamente en un hecho que ocurrió fuera de nosotros. Fuisteis rescatados. En el mundo de Pedro, todo el mundo sabía lo que significaba esta palabra. Era un vocabulario de mercado de esclavos. Resgatar era pagar el precio de la liberación de alguien que no podía pagar por sí mismo. El esclavo no negociaba su propia libertad. Alguien de fuera tenía que poner el precio sobre la mesa. Fuisteis resgatados. No participamos en la transacción. Éramos los cautivos. Alguien tuvo que entrar donde estábamos y pagar lo que nosotros jamás podríamos pagar. Y resgatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Vida vacía, atareada, tal vez llena de cosas, tal vez llena de tareas, pero hueca por dentro. Y heredada, pasada de generación en generación, como se pasa un apellido. El paquete de costumbres, miedos y ídolos que recibimos sin elegir. Hay cadenas que nosotros no forramos, solo la vestimos, porque vinieron de cuna. No sé cuáles son las cadenas que quieres hacer tú, pero hay una buena noticia. La sangre preciosa de Cristo es suficiente y poderosa para libertarte. Pedro dice, era de allí donde necesitabas ser sacado. Y no había como salir solo. ¿Y cuál fue el precio? ¿Cuál es el precio de tu libertad, cristiano? ¿Cuál fue el precio para libertarte de tu idolatría? Primero, no fue con oro o plata.
Paremos um pouco aqui para detengamos aqui um pouco a pensar no que Pedro acaba de dizer. Plata e ouro. Quando há uma crise no mundo, os mercados financeiros vão primeiro a onde? Ouro e plata. Ponem ali porque são estáveis. O patrão de valor de todas as coisas, de todas as civilizações, foi ouro e plata. E Pedro los ativa na categoria de coisas perecíveis, coisas corruptíveis. En el versículo 4, vimos em outro sermão, nos falou de uma herencia que não perece. E agora nos diz, ante ella, hasta ouro es coisa que passa. Para comprar lo imperecível, a moneda perecível não sirve. O problema de ouro não é só ser pouco, é a moneda equivocada. Então, a moneda que foi necessária para libertar-te foi a preciosa sangre de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação. ¿Recordáis que eu he pedido para guardar a escena de Éxodo? La noite de Éxodo, quando Deus ha libertado a su pueblo, el pueblo con los lomos ceñidos, sandalia en los pies, el bordón en la mano, cenando de pie, listos para salir. Necessitamos de outro detalhe de aquela noite. Aquela noite, o juízo de Deus atravessou Egipto e a pergunta em cada casa não era: quem vive aí? É bueno ou malo? A pergunta era uma sola: ¿hay sangre en las puertas? ¿Hay sangre en los dinteles? Donde la sangre del cordero marcaba la puerta, el juicio pasaba y la familia salía libre a la mañana siguiente. El cordero tenía que ser sin defecto. La familia lo elegía días antes, lo examinaba, lo traía desde casa y aquella noche, en cada casa israelita, alguien murió en lugar de los que cenaban. A Escritura passou siglos apontando a este cordeiro. Se formos mais atrás, o niño Isaac hizo a pergunta que atravessa toda a Bíblia. A pergunta que hizo Isaac a seu padre atravessa toda a Bíblia. Padre, ¿dónde está o cordeiro? Isaías lo vio de lejos e dijo: como cordeiro foi levado ao matadero e não abriu sua boca. E dia, a las orillas del Jordão, Juan el Bautista señaló a un hombre y dio la respuesta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua judaica no era el rescate, era el ensayo. La sangre en los dientes del rito apuntaba a una sangre mejor. La preciosa sangre de Cristo, sin defecto, sin contaminación, derramada para que el juicio no caiga en ti. E Pedro aún mira al horizonte e dice: foi conocido antes de la fundación del mundo. Como estou dizendo sermão tras sermão, la cruz não foi um plano de emergência. Antes que hubiera mundo, antes que hubiera pecado que perdonar, el Cordeiro já estava designado em el eterno consejo de Deus. Pero manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. El propósito eterno de Dios tiene dirección. Aquel decreto, antes de los siglos, tenía en vista a los exilados de Asia Menor y también a esta congregación. ¿Y cómo sabemos que el sacrificio, que el pago fue aceptado? Pedro responde: Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. La resurrección es el recibo de rescate, el anuncio público de que el precio fue suficiente, la deuda quitada y el Cordero entronizado. ¿Y cuál es el objetivo de eso todo? Para que vuestra fe y esperanza sean en ti, no en Dios.
Elección eterna, encarnación, cruz, resurrección, gloria. Toda essa cadena de ouro foi forjada para produzir um resultado. Que nuestra ancla repose em Deus. É para esperar em Ele. Não em nossa doutrina, não em los hijos que o Senhor nos dá, não em empleo que Ele te deu, não em governos, em Ele e solo em Ele. Então, que puedes hacer tú? Descansar. Tu seguridad esta semana, en esta vida, no dependerá de tu desempeño. Cuando la conciencia traiga de vuelta la vida antigua, responde con el versículo 18. Aquello ya fue pagado. Y no como moneda que pierde valor, pero con la preciosa sangre de Jesucristo. Cuando la presión del molde del mundo apriete, recordar quién es tú. Eres comprado con sangre que no se vende de vuelta por costumbre. Y cada vez que la palabra os vuelva a poner delante de la cruz, ved en ella lo que los dientes del Egipto solo prometían: el cordero muerto y vivo, dado en favor de vosotros. Acuérdate de la frase de Fermón: la esperanza anclada en la gracia de Cristo sostiene una vida santa en tierra extranjera. Hablamos de 3 palavras, 3 puntos: ancla, fruto y precio de la esperanza. El ancla de la esperanza descansa en una gracia que ya tenemos y también está en camino. El fruto de la esperanza es una vida que se niega al molde del mundo, porque ya tiene Padre. E o preço da esperança foi pagado, não com metal que se oxida, sino com sangue que não se gasta. A princípio eu perguntei, que rouba tua paz, cristiano? Qual é a coisa que rouba vuestra paz? Onde está anclada tua esperança, cristiano? Agora, com o texto inteiro nas manos, necessito perguntar isto a ti outra vez. Que rouba tua esperança? Depois de ouvir que fuiste resgatado com sangre preciosa e não com plata, depois de ouvir que o Cordeiro foi elegido antes da fundação do mundo, depois de ouvir que a ressurreição é o recibo que comprueba que o preço bastou, onde está anclada vuestra esperança agora? Seja qual seja a resposta que os vino à mente, escucha isso. O versículo cierra nuestro texto. El versículo que cierra nuestro texto no termina con una orden. Termina con un objetivo. Para que vuestra fe y esperanza sea en Dios y solo en Él. Y eso cambia tu semana. Cambia porque no vas a trabajar mañana para buscar cosas terrenales. No vas a orar esa semana para conquistar un padre. Ya eres hijo. Vas a vivir como quem foi sacado de Egipto, com a sangre já aplicada sobre ti, esperando não com ansiedade, sino com vuestro entendimento ceñido e uma mente sóbria. Porque a redenção que te alcançou não é uma possibilidade aberta, como se tu pudiera salir del camino. Se eres hijo de Deus, Ele vai te manter hasta el fim. Porque a salvação é basada em um hecho sellado em el Calvário e confirmado em la tumba vacía, que não depende de vuestras emoções. Não depende de tus ações, de tus hechos. Não está em ti, entende, cristiano, de uma vez por todas. Não está em ti a salvação. Cristo vino e te resgatou. Ele que ha entrado em tu realidade, em tu caída, em tus pecados, em tu miséria, e te ha levado hasta el Padre. E Deus te chama de hijo. Como hijos, viví assim. Não vou viver assim para ser hijo, pero já eres hijo. E agora, com a ajuda do Espírito Santo, podes viver de maneira que agrade a Deus. Sois peregrinos, pero peregrinos com uma ancla. E uma ancla puesta em la roca, que é Jesus. Extranjeros, sí, verdade. Pero tienes un Padre. Comprados.
pero comprado com um preço que nenhum ladrão, nenhuma crise, nenhuma acusação pode desvalorizar. Descansar em Ele esta semana, cristiana. Não porque encontrasses forças para sujetar el ancla, porque Ele mesmo, o próprio Deus, é quem firma, é quem firmou esta ancla em la roca, e la roca é Ele. Se volvemos a história do princípio del barco, que tinha 2 anclas, pero se rompió en la costa, porque não havia bases firmes, tu puedes descansar tranquilo, porque quem firmou esta ancla não foi tus próprias ações, sino Jesús. Porque a esperança anclada em la gracia de Cristo, essa e solo essa, sostiene uma vida santa em terra estrangeira. Oremos. Padre, não a nosotros, pero a tu sea la gloria. Padre, eu te pido que tu nos ajude durante a semana. Tu nos ajude a viver de modo santo, de maneira digna de nossa vocação, do chamamento que temos. Padre, não deixa que os sentimentos, as emoções, os dones quitem de nós a vista de ti. Llena nosso coração de alegria em la salvação que temos em ti, Padre. Nos ajuda a caminhar como hijos tuyos em este mundo. Em nome de tu Hijo Jesús. Amém.